Capítulo 22. Todas las gentes, cuantas hiciste, vendrán, y te adorarán, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 85, versículo 9. Cuando los padres supieron que el señor prefecto había arreglado con nosotras naturalmente, esto les fastidió mucho, pero quedaron con la ilusión de que no fuera verdad. Y como además el señor prefecto no salía de frontino de acuerdo con ellos, entonces no procuraban influir en su ánimo. No la llamara el prefecto, me decían, pero como si yo no les oyera continuaba arreglando el viaje de las hermanas. Así que no tardó el señor prefecto en telegrafiarnos que saliéramos, dejando las casas en condiciones de pena terrible, con las cosas del reverendo padre Alfredo, y con una atmósfera casi infernal levantada por los padres de Frontino y sus cercanías contra nuestro trabajito y labor, así como contra la congregación. Así que partí dejándole a Dios todo el cuidado de ver que las hermanas tuvieran fortaleza y que las novicias no se me desbandaran. Salimos adelante las hermanas María San Benito, María San Juan y esta servidora, porque las otras irían después, según se indicara. El pavaradoncito encontramos ya así un poco de espíritu cristiano, gracias a la influencia de una niña que había estado ahí de maestra. Así que Dios bendiga y conserve a los buenos maestros. Seguimos en canoa por el río Sucio, hasta su desembocadura, en el Átrato. Pero aquella navegación fue del todo lo terrible, lo más terrible, y en casi toda la extensión del río, porque las orillas son lodazales, que infunden tanto miedo como el río mismo, si no es que más. Son aquellos lodazales extensísimos, lo cual hace que quien arrime a ellos no encontrará jamás tierra seca, sino leguas más allá. Además, son hondísimos, y en unas frases no hay para qué contar con la orilla, de modo que si la canoa flaquea, sin remedio se tiene que perecer. Eso explica entonces nuestras angustias de una tarde y una noche, ya que desde la media tarde comenzó la canoa a traquear, cual si fuese a rajarse de largo a largo. Le pregunté al boga si era frecuente que las canoas se quebraran así, y me contestó con la cara más disimulada del mundo que eso sucede a cada rato. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esta canoa tan vieja se irá a romper? Pues esto es fácil, porque esta canoa es muy vieja. Antes, desde que yo estaba chiquito, yo la conozco. Ah, buena noticia, porque la tarde era bellísima, y el río estaba tan sereno, y como baja. Así estaba pues bajando por un plano demasiado horizontal y formando así como calles inmensas en las cuales uno tiene que preguntar si se mueve el río. Pronto nosotros divisamos la anhelada orilla, que era un pedacito muy pequeño rodeado hacia adentro por una selva tremenda, en donde la bramaba el tigre, y aquella hora, y en donde tenía sin duda su guarida. Porque el boga nos decía que siempre se escuchaba el tigre, y que por eso él no entraba jamás en sus viajes adentro del monte. Cuando saltamos observamos la canoa, verdaderamente que estaba muy adelantada a una rajadura que tenía. El boga nos dijo solamente que estando así, podía durar algo o romperse pronto. El hombre era como un animal que por nada se conmovía. Inmediatamente procedió el boga a hacernos un ranchito en donde pudiésemos pasar la noche, y los encauchados fueron las pajas que formaron el techo, y sobre una camita de palos nos tiramos dentro de aquel pajaratico. Cuando ya la noche cerraba, que de hecho fue oscurísima, este sitio queda enfrente a un caño que le llaman el brazo de la Madre Negro, como la boca del lobo. Aquello de asomarse a las 7 de la noche a la orilla del río era una cosa de terror, porque este caño era tan grande como el río mismo, negros, serenos y en medio de unos inmensos lodazales, en una naturaleza triste y monótona. Aquel silencio era más que sepulcral, en medio del cual, y del tiempo en tiempo, se escuchaba el aleteo acompasado de algún caimán.
Así que, Dios mío, qué terror infundía todo aquello. Pero esto fue nada, porque si lo comparamos al que poco después tuvimos, cuando nos tirábamos en nuestro rancho, porque nosotros sentimos un fuerte olor a culebras. Entrábamos olfateando cuando alcanzábamos a ver en un matorral vecino al rancho una grandísima culebra. Así que llamamos al boga, que nos había retirado para hacer un rancho a algunos pasos. Él vino y vio la culebra y luego, con la misma impasibilidad de siempre, dijo: «Yo no me le aviento a ese animal porque me mata». Así que llamamos al niño que lo acompañaba. Ese solo logró hacer mover al animal en dirección a nuestras camas. Así que se metió bajo los palos que estaban sobre el suelo, como unos 10 centímetros, y ahí se acurrucó. Y encima de eso nosotras caímos a dormir. Calculen pues si aquello sería sueño, porque nosotros apenas sentíamos que debajo de nuestras espaldas ese animal estaba respirando, recio, o se volteaba, o se estaba moviendo para rozarse con el palo. Así que era todo nuestro aparato en cama. La madre San Benito dijo: «No hay temor, porque el animal cabe allí, y no nos molestará, porque así está arreglado». Y por eso se puede comprender que las hermanas entienden lo de Murri para todos los animales. Y como yo no puedo asegurar nada, así dejé la cosa. Nos tiramos disque a dormir, pero el calor, los zancudos y la cabeza, juntamente con el aleteo frecuente de los caimanes que crispaba los nervios, por más que él en sí no presentaba un peligro de ninguna clase, todo esto no dejaba dormir. Así llegaron las 12 y nos sentamos a rezar los salmos, porque las 3 habíamos creído que dormíamos, porque cada una ocultaba sus desvelos. Pero allí, con la exclamación de «Gracias a Dios que ya son las 12», vimos que todas estábamos exactamente iguales, y sin embargo las otras 2 no tenían sueño, pero no estaban en pesadillas. Al día siguiente, a la claridad de la luz, ¡oh Dios mío!, qué distinto estaba todo, porque no había terror para nada. Con una sola atadura que le pusieron a la canoa yo me sentí segura. Al levantar nuestros encauchados también salió el animalito, que era nuestro compañero de aquella noche. Se deslizó por la maleza y se perdió, sin que siquiera le hiciéramos el más leve agravio. Además que era tan grande, que el solo intentarlo nos habría costado caro. Nos embarcamos con un ánimo delicioso, y la mañana era bonita, y el río estaba convidando para cantar las alabanzas de Dios. Y ya como a las 2 de la tarde, llegamos a Bocas del Sucio, y se nos presentó el atrato. Grande, tragándose el sucio, como quien se toma un sorbo. Al tragárselo, este forma un remolino, que dicen que se traga muchas canoas, todas las que se atreven y que se le pongan encima. Así que nuestro boga era un conocedor de peligros y sí que supo evitarlo, gracias a Dios. Las gentes del pueblo se agolpaban a la orilla del río para ver la novedad de las que llegábamos y con mucha simpatía nos miraban y remiraban. Al fin nos llevaron a una casa en donde el señor prefecto había dejado recomendaciones para que nos hospedaran. Esta familia, lo mejor de Río Sucio, que sin embargo apenas tenían el nombre de cristianos, porque estaban en una población que no tiene sacerdotes. Y eso era permanente, así que esto no daba garantías para tener ninguna fe, casi ni mediana. Aún así nos recibieron con la mayor atención, y hubimos de esperar 15 días para aprovechar una embarcación que periódicamente iba de Cartagena a Quibdó, pasando por Turbó. A los 15 días llegó el señor prefecto, que venía a llevarnos tan paternal y amable como un verdadero padre, mientras que el buque fue a Quibdó, y volvió. Así que esperamos unos 6 días, de modo que nuestra permanencia en aquel pueblo no fue una permanencia corta. Pero ya después de que vino el señor prefecto, la situación cambió mucho y además con la Santa Misa y la Sagrada Comunión, aquello sí que resultaba admirable. A los 6 días tuvimos ya el buque que regresaba de Quibdó,
y pudimos salir para Turbó, en donde nos esperaban ya con afán. Llegamos a las 8 de la noche y estaba oscurísima. Teníamos que bajar del buque a una canoa en pleno mar, en donde resultaba esto un peligro. Además, no sé por qué este buque no tenía libre la salida, porque tuvieron que bajarnos por un costado desde una baranda muy alta, con una escalera que también estaba incompleta, lo cual hacía aquello bastante poco decoroso, y estaba muy expuesto a que uno se cayera al mar. Sin embargo, el señor prefecto, con algunos pasajeros, arreglaron de algún modo que salimos del trance, y esto fue sin peligro. Nos hospedamos en una casa amiga del señor prefecto, y al día siguiente, en una canoa, nos fuimos a Puerto César, que era nuestra residencia, y nos empeñábamos en arreglar aquel altarcito lo mejor posible. El señor prefecto era muy aficionado a la caza y un buen tirador. Frecuentemente se aparecía con pelícanos muertos que había logrado matar en sus vuelos. Les sacábamos la piel, luego los secábamos, y de las plumas más bonitas hicimos conopeos al sagrario, rodeado de estas plumas de garza, y frutos también de la escopeta de los padres. Así, poníamos al servicio de Dios algo de lo mucho que lo rodeaba y que no podía llegarle, porque su camino, que es el hombre, era indiferente, y así lo había sido por siglos. Venían pues de las poblaciones del río León gentecitas a coger cangrejos a las orillas del Puerto César, y salíamos a revisarlas y a atenderlas en la esperanza de que hallásemos algún alma interesada en aprender algo, pero la desilusión era mayor, y era procedente de Cartagena, porque iba frecuentemente así a un braquetón que permanecía en Puerto César todo el tiempo necesario para llenarse con la carga traída de Currualo. Era un caserío distante de 2 leguas de Puerto César. Así que nosotras salíamos al muelle para ver si entre aquellos cartageneros encontrábamos la fe. Y oh Dios mío, que nada absolutamente. Los llevábamos para obsequiarlos en la casa, a fin de ver si los atraíamos al bien, y llegamos a invitarlos a que entraran a la capilla diciéndoles que ahí estaba el Santísimo, como si fuera la cosa más común para ellos. «¿El Santísimo?», dijo uno. «El Santísimo es el santo de devoción de mi suegra, y lo quiere tanto que lo mantiene siempre en una mesita al pie de su cama». ¡Qué desconsuelo! Aquel que se creía el hombre más devoto no salía con que su suegra tiene el Santísimo en su cama. Dios mío. En fin, les dije a las hermanas que viéramos a ver si era posible establecer unos catecismos así ocasionales, siempre que vinieran las gentecitas o pescadores de Turbó o de otras partes. Y por supuesto que antes hablé con el señor prefecto a ver si le parecía bien esto, pero él no consintió. Dijo que estas gentes iban en sus pescas y en sus correrías, y que nosotros no teníamos que molestarlas, que ya uno de Turbó había dicho que no se podía ir a Puerto César, porque las hermanas los hacían entrar a la capilla. Así que yo no le arguí absolutamente nada al señor prefecto, sino que más bien convine en que no debían molestarle a las gentes, pero Dios mío, lo que mi alma sentía. En fin, un día me llamó el señor prefecto a concretar nuestros arreglos y me dijo: «Yo veo que solo esta congregación suya llena las necesidades de las misiones como esta. Es necesario que Roma lo conozca, y yo seré el primero en hacérselos conocer. Dicen que las excursiones no deben ser aprobadas, pero es necesario que lo sepan porque son indispensables, así que yo seré siempre su defensor. Ahora conviene que dejemos aquí en Puerto César unas 3 hermanas y que hagan venir a Turbó a otras para que, dependientes de esta casa, trabajen en la escuela de Turbó. Después entraremos a Caimán para visitar a los cunas y ver si podemos establecer ahí hermanas. Estoy muy lleno de ilusiones por ese lado, así que le prometí seguirlo en todo y quedamos sumamente bien.
Todo parecía la calma, y sin embargo no dejaban de llegarle cartas de Frontino al señor prefecto, y después de ellas se ponía él pensativo y de mal humor, y con nosotros estaba así, aunque no decía absolutamente nada. Así que no será mucho juicio el temerario suponer que en estas cartas los padres estaban continuando la obra de la persecución que nos hacían. Así que por fin quedaron las hermanas trabajando en Turbo con muy buen éxito, y consiguieron un grupo de muchachas para la escuela que era selecto, es decir, que las personas eran dóciles, y en poco tiempo fueron niñas cristianas en toda la acepción de la palabra. Y sin embargo se les notaba, al señor prefecto, cierto desprecio por este trabajo de las hermanas. Resultaba pues de esto que aunque las hermanas preparaban muy bien a las niñas, no siempre les atendían, y surgía algún desencanto que las hermanas les enseñaban para soportar con toda paciencia y caridad. La casa de Puerto César no tenía otro objeto que proporcionarlo de los alimentos a los padres de parte de las hermanas, y de parte de los padres no era sino un vividero para salir siempre a decir a Turbo una misa cada 8 días. Y tal vez desde el principio habían manifestado los indígenas cunas que salían de Turbo que ellos recibirían a las hermanas en sus tierras, pero que no recibirían a sacerdotes porque estos eran hombres, y de esos sí no querían. Pero pronto, después de nuestra ida a Turbo, retiraron su palabra y dijeron que no recibirían ni a mujeres ni a hombres, que ellos no tenían la necesidad de nada y que querían conservar su independencia absoluta. Y con esta noticia el señor prefecto creyó frustrados sus planes, pero nosotros nos propusimos aprovechar la primera coyuntura que se presentara para ver de qué modo podíamos iniciarles de nuevo en el deseo de ser visitados. Ya desde antes de salir, el señor prefecto a buscarnos a Río Sucio había propuesto a los cunás que aceptaran su intromisión en sus tierras con el fin de enseñarles la ley de Dios. La primera respuesta fue una negativa decidida, pero aún así el señor prefecto, valiéndose de algunas amistades que tenían los indígenas en Turbo, consiguió que aceptaran la entrada de hermanas, poniendo especial condición en que ni a él ni a ningún varón iban a permitir. Esta precaución de los indígenas no asustó ni al buen señor prefecto ni a nadie, pues es muy conocida la desconfianza de los pobres indígenas que le tienen a los civilizados en general, y muy en particular a los hombres, de quienes ellos sí tienen que temer, según se los muestra desgraciadamente la experiencia, respecto a sus bienes, su vida, su libertad, y no en poco. Así que no aceptaron las hermanas, porque fueran religiosas, así que ¿qué iban a saber ellos de eso? Sencillamente les aceptaron porque eran mujeres, y de esas tienen menos que temer. Así que fue esta la primera noticia que nos dio el señor prefecto al encontrarnos en Río Sucio. Están aceptadas por los cunás, nos dijo, con una alegría especial, porque él sabía estimar lo que eso significaba, y sin embargo, lo que no conocía era lo muy engañoso de aquella aceptación, porque aún apenas conocía a la raza por preferencias. Nosotros pensamos mucho en ir a buscarlos, pero aquella raza es terrible. Ellos no consienten que nadie anochezca dentro de sus tierras, y podía ser esto contraproducente en el procedimiento. Mostrarles pues nuestro afán era infundirles las sospechas de algún interés material, porque ellos no están al alcance de un interés espiritual que nos guía. Así que no había pues más remedio que esperar y orar. ¿Qué día aquel en el cual los padres gritaron que paseaban en el muelle indígenas? ¡Indígenas! Acudimos así todas, y efectivamente se acercaba a puerto una canoa con varios caribes y objetos de nuestras ansias, y aún cabía duda de si se dirigían hacia nosotros o si iban a virar hacia el León. Cuando corrimos a aprestarnos para hacerles un recibimiento cual convenía a nuestro deseo, obsequios, comidas, asientos, todo quedó dispuesto, mientras que su bote, demasiado lento para nosotras, se acercaba al desembarcadero. Qué alegría se pintaba en los semblantes cuando los vimos desembarcar,
Los padres, más moderados que nosotras, lo saludaron con alguna moderación. Y eso era más que nosotras aún nos abalanzamos con el corazón en la mano. Y oh Dios mío, que qué frialdad de parte de ellos, y qué seriedad, y qué desconfianza mostraron. Tuvimos que reflexionar para darles la razón a estos pobres, y ver que nuestra expansión podía ser peligrosa por cuanto ellos no tenían por qué entender el motivo de nuestra alegría. Así que nos moderamos enseguida, y conducidos a la casa, así como quien solo agradece la visita, comenzamos a hablarles de cuánto podía interesarles. Y cuánta fue nuestra sorpresa cuando le dijeron al señor prefecto que el capitán de ellos no aprobaba nuestra entrada a sus tierras. Así que una nueva decepción, Dios mío. Y sin embargo no cedimos nada en nuestras atenciones. Pero a medida que éstas crecían, la desconfianza de ellos se hacía más notoria. Y eso es cosa muy natural, pero nosotros no lo advertíamos. Así que se les dio un almuerzo muy bueno, y sin agradecerlo mucho, o al menos eso en apariencia, lo tomaron. Luego recorrieron toda la casa preguntando mucho sobre todo de los nombres de sus habitantes y procurando hacerlo de un modo en que nosotros pudiéramos caer y darnos cuenta de su malicia, en caso de que nosotros les mintiésemos. Y sobre todo, nuestro celibato fue una cosa que ellos no creyeron. No obstante que encontramos acordes en afirmárselo a todos, no les quedaba duda de que los que allí presentes éramos casados, y eso que naturalmente nos apenaba, pero no les echábamos culpas. El celibato ante ellos no tiene la razón de ser, y si se les habla de celibato religioso, se les vuelve todavía más misterioso. Salieron pues un tanto fastidiados porque nosotros les mentíamos. Y desde que salieron, el señor prefecto nos dijo que esos no iban a volver, y que iban a hacernos una mala atmósfera en las tribus, porque ellos salieron convencidos de que nosotros los habíamos engañado, y no había más remedio que orar, y así Dios sabría cómo hacer lo demás. Sin embargo, en Turbó consiguió el señor prefecto por medio de los amigos de ellos que nos permitieran una visita a la tribu de Caimán, y que en la visita resolvieran si se permitía que se les enseñara o no. Y con esto empezamos a preparar el viaje como quien se dispone a descubrir un tesoro. Al día 15 de mayo de 1923 salimos rebosantes de esperanza en un bote un poco cómodo, llevando provisiones para unos 10 días, y entramos las siguientes personas: el señor prefecto apostólico, el señor prefecto civil, que entonces era don Demetrio Gómez, persona recomendadísima por su honorabilidad, y su secretario, don Guillermo Santa Cruz, como un intérprete, y 3 hermanas. La navegación fue lentísima porque no soplaba una sola brisa, ni tampoco el mar se movía. Era bastante tarde en aquella monótona lentitud, y nuestros ojos se cerraban a los impulsos del sueño, provocado esto por la quietud y por el calor. Este río es la única entrada que se tiene a las tierras de los Caribes, pues se han colocado en una región que está guardada como exprofeso por la naturaleza, por las rocas y por costas que son inaccesibles. Ellos mismos guardan las bocas de aquel río, y solo ellos son dueños de su navegación. Nadie entra por ese río si no tiene la licencia del jefe Caribe. Nosotras contábamos con ella y seguíamos tranquilamente subiendo el río, con la convicción de encontrarnos algunos indígenas en sus riberas, y los buscábamos con ansia, inútilmente, porque ellos sí que supieron bien huir de aquellos sitios. A poco de subir el río, se hace demasiado pequeño para poder seguir en canoa, así que tienes que seguir a pie. Echamos pie pues en tierra, y caminamos unas 8 o 10 cuadras por unas sendas llenas de maleza. Así son siempre estos caminos de los indígenas, y aún así llegamos a la primera habitación caribe. Consistía esta en 2 canelles grandes y demasiado bajitos, con un cerco de macaná, pero nadie salió a recibirnos. Nosotras nos arrodillamos a rezar, porque hacíamos la oración acostumbrada para estos casos. Entretanto, se entraron el primer caney, en donde encontraron a algún indígena,
Este, al ser saludado por don Guillermo en su lengua, un poco se animó, y este señor nos previno de que no debíamos entrar al caney. No teníamos que entrar ahí porque era de los hombres y sería una cosa muy mal aceptada por los indígenas. Nos llevó pues a otro caney, que era el de las mujeres, y ambos estaban llenos de hamacas que estaban colgadas en un riguroso orden. En el de las mujeres había 3 fogones en 3 lados del caney, y las mujeres, en completo silencio, nos vieron entrar sin manifestar ni sorpresa, ni agrado, ni miedo. Serias, como si cada día nos vieran llegar. Nuestro saludo fue devuelto con una sonrisa indecisa que supieron cortar rápidamente, como quien teme prodigarse mucho. Desde el saludo se levantó de su hamaca una indígena hermosa y acercándose nos tomó de la mano y nos hizo dar algunos pasos hacia uno de los fogones y nos señaló que ese sería el nuestro. Lo mismo hizo con unas ollas, unas totumas y unos platos, y eso era como decirnos: cocinen lo que traen y coman, que nosotras no se los impediremos. No faltaba atención moderada, pero no hablaban, sino que al contrario, nosotras parecíamos cotorras buscando el medio de hacerlas hablar, pero nada conseguimos. Y de allí prestábamos los necesarios cuidados a los compañeros que permanecían en el caney de los hombres, observando pues, como decía el señor prefecto apostólico, buena conducta, para ver si no caíamos en la desgracia de nuestros hospedadores. Esta buena conducta consistía, según las indicaciones previamente hechas, en no acercarse ni siquiera al caney de las mujeres nuestros compañeros, y en no tomar nosotras nada sin la licencia, ni siquiera una naranja. Ninguna de las condiciones nos pareció difícil de cumplir. Nuestras compañeras de caney eran hermosas como todas las caribes cunas. Todas, desde la ancianita octogenaria que se metía sin cesar en su hamaca, hasta la niñita de meses que sostenía una joven madre, vestían del mismo modo. Una faldita azul turquesa, bordada abajo que les cae en las rodillas. Una camisola del mismo color con chatarreritas rojas y amarillas y con bordados de los mismos colores y con mangas cortísimas. Esto constituye el vestido de todas, absolutamente de todas las cunás o caribes. Tienen argollas de oro en las narices, desde las niñas de meses hasta las ancianas, que ya incluso no andan. Ciñen los brazos con unas sartas de corales, y lo mismo hacen con las piernas. La cabellera es abundante y lacia y cae suelta invariablemente sobre la espalda. Este modo de vestir jamás cambia. Los hombres cosen estos vestidos y los suyos, y las telas van a comprarlas especiales a Colón. Los hombres son todos feos y visten con pantalón corto y camisita en forma de chaqueta. El pelo es muy largo siempre y se lo recogen en un gran moño en la coronilla, y lo sostienen con unas peinetas de macaná. Llevan aritos muy largos y collares. Cada día nos parecía más interesante esta raza, y crecía nuestro deseo de verlos cristianos. Así que pudimos observar la disciplina de aquella raza, y es admirable. Todos se mueven por la voluntad del capitán, y llega a tanto la sumisión de las mujeres que después de que obtuvieron el permiso para respondernos, le pregunté a una ancianita si me quería, y me contestó: preguntemos al capitán. En el caney de los hombres tampoco parecía muy mala la cosa. Todos los días íbamos a él a la Santa Misa que se celebraba allí, y la celebraba ahí el señor prefecto, sin que se dieran cuenta de lo que pasaba. Éramos informadas de que no se veía el desagrado en los hospedadores y estábamos pues casi convencidas de que la anhelada respuesta sí sería satisfactoria. Llevábamos ya 8 días de aquella buena conducta, como lo decía graciosamente el señor prefecto, cuando anunciaron que al día siguiente vendrían otros indígenas delegados por el capitán. Estos se llamaban Napoleón, a darnos así la decisiva contestación. En aquel día las mujeres se empeñaron en asear muy bien todos los caneyes y sus dependencias, y molieron caña en un trapiche original para hacer mucha chúcula.
Los hombres sacaron máquinas y cosieron camisas, etc. Y solo nosotros nos acostamos aquella noche porque la gente indígena andaba en mucha tarea. Muchos pericos y muchos cangrejos también prepararon aquella noche. Todo eso fue preparado de un modo que los 3 fogones nunca se apagaron. Todos nosotros lo observábamos, a través de todos los toldillos, en completo silencio. Hubo largas conversaciones de las cuales ninguna palabra entendíamos. También hablaron mucho en hereo, que es la lengua cantada que solo usan para sus asuntos de trascendencia. Pero a todo éramos completamente extrañas nosotros. Dentro de nosotras había grande ansiedad por el resultado de todo aquel materganum de cosas. Así pues, sospechábamos que esto no se trataba solo de nuestro asunto, sino que también era otra cosa, porque para ellos eso era más importante, se estaba preparando. Sin embargo, nosotros no teníamos miedo y sí mucha confianza en Dios, y aún no alcanzábamos ni siquiera a vislumbrar nada ni favorable ni desfavorable para nosotras. A eso de las 9 de la mañana, asomaron por el lado del monte varios indígenas muy serios y avisaron que llegaba la comisión del capitán. Así que nos recogimos para mostrar nuestra buena conducta al lado del señor prefecto en el caney de los hombres. Esto lo hicimos con aire marcial y con un machete al hombro en actitud de tirar. Los hombres fueron llegando así, en pos de uno a otro, y llegaron así unos 30 hombres, con vestidos iguales y con un ademán fiero. Al pasar saludaban al señor prefecto, pero no a los demás. El señor Santa Cruz parece que sabía lo que ocurría, pero él no quiso decírnoslo. Se colocaron pues en semicírculo de un lado del caney, muy cerca de nosotras, y sin más preámbulos salieron las mujeres y les obsequiaron una taza de chúcula, que ellos bebieron sin siquiera mirarnos. Luego se entabló una larga conversación en hereo, es decir, una lengua cantada solamente entre 2, mientras que los demás guardaban profundo silencio. Uno de ellos, que era joven, hablaba muy largo, y el otro, ya de edad avanzada, hablaba muy corto. Nos dirigimos disimuladamente a nuestro intérprete para instruirnos de todo eso que significaba. Nos dijo que era una ceremonia de matrimonio y que el joven era el novio y el viejo era el representante del capitán, pero que no había mujer en el asunto. Pasadas 2 horas de oír hablar, sin siquiera saber qué, o mejor dicho, de oír aquel canto monótono que ellos llaman hereo, los hombres se mostraban disgustados, y uno de ellos, que era el novio, salió con una escopeta con tal velocidad que apenas supimos qué lado tomó. Los demás lo siguieron apresuradamente, y solo entendíamos que iba al monte a quitarse la vida, y esperamos impacientes como unos 5 minutos. ¿Y cuál fue nuestro susto y la pena que sentimos al oír que iba a quitarse la vida? Porque nadie puede medirlo, pero el señor prefecto nos indicó que no habláramos ni una palabra y nos guardamos de manifestar nada. Las mujeres, entre tanto, permanecían en su caney como extrañas a todo e indolentes, y a poco entraron pues con el novio, y lo traían así 4 hombres de los 4 miembros, y él forcejeaba por zafárseles como un loco. Se notaba pues que lo llevaban a un sitio al cual él no quería ir, y efectivamente llegaron y lo echaron en una hamaca que tenía abajo una sepultura que, según el señor Santa Cruz, era la del dueño de aquel caney que había muerto hace 1 año. El hombre, tan luego como cayó en la hamaca, se estuvo quietecito como si hubiera caído muerto. Ahí lo dejaron y se fueron con manifestaciones de rabia al caney de las mujeres y cogieron una linda muchacha. Esta los repulsó y se asió a uno de los pilares del caney con mucha fuerza. La madre de ella estaba llorando y les reclamaba, pero nosotros no entendíamos. Al fin, brutalmente la arrancaron y la arrastraron y se la llevaron y la echaron en la hamaca sobre el hombre que estaba en su más absoluta quietud. Y tan luego como cayó la muchacha sobre el hombre,
cortaron las amarras de la hamaca y los dos cayeron al suelo y con la mayor rapidez salieron del caney y entraron por la puerta opuesta a la de la salida y llegaron en una completa calma, como si nada hubiera pasado, serios y tranquilos para tomar parte en el grupo de espectadores. Según ellos, esto era pues casarse, y solamente a nosotras nos dio risa, pero para guardar la buena conducta tuvimos que contenerla. ¿Y nuestro asunto? Bueno, pues parece que no constituía para ellos ninguna importancia, porque eso de esperar en condiciones tan forzadas y difíciles 8 días, pues no tenía ningún afán de responder. Así que el señor prefecto pidió permiso y tomó la palabra, pero, Dios mío, hablarles a estos en castellano es casi inútil, porque no le pusieron cuidado, y entonces el señor Santa Cruz tomó la palabra para transmitirles en su lengua, la lengua cuná o caribe, las ideas del señor prefecto. ¿Las transmitiría exactamente? Nosotros no lo sabemos, y hay algunas razones para creer que no, porque el señor ese, de bastantes malas ideas, no tenía por qué ser de muy buena fe y le perjudicaba a sus negocios la civilización de los indios. Pero como el señor prefecto tuvo confianza en él, nosotras solo guardamos silencio. Después de una arenga muy larga del intérprete, los indios contestaron con otra, la que traducida por don Guillermo decía que no admitían a nadie en sus tierras, que ellos no necesitaban de nadie, porque tenían sus tierras, y sus leyes, y sus jefes religiosos y civiles, y que si el obispo de Roma quería que ellos aprendieran una nueva ley, entonces que le dijeran a este obispo que no fuera un loco, que ya el mundo se estaba acabando y que a qué venía a salir con una ley nueva ahora, cuando ya tantas generaciones habían muerto sin ella, que el mundo se acababa y que se acababa también ese señor de Roma, así que por tanto que no les molestaran. Así que me resolví a decirle a los jefes que nos dieran la posada aquella noche para no exponernos al mar embravecido a aquella hora, mientras que a la madrugada lo encontraríamos en calma. Así que la respuesta seca de ellos fue: «Vos sabías que el mar era bravo. ¿Para qué viniste?» Salimos como a las 2 de la tarde, no ya cantando, como habíamos entrado a aquella tierra, porque nadie hablaba sino el señor prefecto civil, que celebraba el matrimonio y las impresiones de aquellos días que él llamaba de cárcel voluntaria. Entramos al mar en los momentos precisos de que empezaba la tempestad. El bote era demasiado pequeño, porque al salir del río Caimán, el señor prefecto y el secretario siguieron en un bote mayor, y lo hicieron hacia la costa de Necoclí, por donde se debía de hacer una larga correría, y nosotras, con el señor Santa Cruz, debíamos ir a Turbó en el pequeño Iva del piloto, que era uno de los indígenas. El oleaje pues comenzó poco a poco de salir de las bocas del Caimán, y Dios mío, parecíamos como artistas para aquellas olas que levantaban el bote como si fuera una pluma, constantemente mecidas por aquel vaivén y casi volcadas varias veces, y bañadas y azotadas siempre por las olas que nos caían encima. Nosotros no pensábamos en escapar porque todo era mirar aquellas montañas de cristal que el mar levantaba sobre nuestro barco y nos acurrucábamos a esperarlas sobre la espalda con el inminente riesgo de hundirnos. ¡Ah, qué horas tan largas! ¡Qué horas aquellas de agonía verdadera! Y sin embargo nos mirábamos y nos decíamos: ¡ay! Mayor es la agonía del alma por el rechazo de aquellos indígenas que la del mar que nos causa con sus furias. Llegamos a Turbó verdaderamente maltratadas de soportar el golpe de las olas que nos caían encima. Al día siguiente volvimos a Puerto César con la triste noticia de que habíamos sido rechazadas por los cunás. A continuar así nuestra vida de expectativas y de esperanzas. Cada día, mirando al mar, dábamos suspiros del deseo hacia esas costas de Caimán, y la oración nos asaba, pidiéndole a Dios el favor de hacer algo por esa tribu. Conocíamos muy bien que eso no podía venir sino de Dios, porque ya tantas comunidades religiosas habían visto estrellarse su espera contra el muro de la dureza de esta raza. Pero la confianza lo vence todo,
y pensábamos que llegaría el día en que el agua del bautismo sí rodara por aquellas cabezas y esas almas tan delicadas y queridas así se regeneraran. Así que no hay por qué extrañar de tanta ansiedad de nuestro corazón, porque yo creo que si Dios no la pusiera así en el alma misionera, esta alma misionera no resistiría el apostolado entre los infieles con su séquito de dolores y tormentos. Y es que Dios sabe muy bien qué aceite le pone a cada máquina, ¿no es verdad? Cerradas pues las puertas para las entras a los cunás, la vida se redujo en el puerto César a sufrir y a esperar algo que nosotros no sabíamos qué era. Pero como Dios no se deja vencer, una mañana después de la Sagrada Comunión, comprendí de un modo cierto que íbamos a ir a los cunás y que trabajaríamos con ellos. Al salir de comulgar y después de una agonía dolorosísima, supe que no tardaba la hora en la cual Dios nos llevaría a trabajar con estos infelices. Mientras que la hora sonaba de Dios para los cunás, pensamos en hacerles algún bien a esas pobres gentes de Turbó que estaban tan ciegas y desdichadas. Todos son bautizados, es verdad, pero puede asegurarse que no es otra la ventaja que tienen sobre los infieles de su vecindad. Más degradados que los indios, es natural que la semilla de la fe que se les tira caiga en una peor tierra y que trabajar con ellos es casi desesperante. Además, no sé qué tiene la raza negra, pero parece menos sensible a las cosas de Dios que los indígenas. Sin embargo, los afrodescendientes de Turbó caen bajo el radio de la acción de la congregación por esta tierra de misiones, y por así ser semisalvajes de fin secundario de ella. Arreglé pues con el señor prefecto que pediría a Dabeiba otras hermanas para que trabajaran en Turbó. Cuánta confianza tenía entonces en el señor prefecto de Urabá, porque yo le confiaba mi alma y descansaba de mis amarguras, porque yo tenía fe en su virtud y en la ciencia y en el afecto que ya manifestaba a la congregación. Varias veces me había dicho: mire madre, en Roma no se darán fácilmente cuenta de la importancia que para las misiones tiene su congregación, porque no es fácil que se les alcance viviendo tan lejos de las tierras de los infieles y los salvajes. La necesidad de religiosas excursionistas que trabajen en la forma en que sus hijas trabajan es muy necesaria, pero es preciso que los misioneros nos propongamos llevar esta idea a la mente de la Sagrada Congregación, y yo seré el primero en proponerlo a cuantos pueda. Solo en las selvas de Urabá y tratando los catíos se conoce la urgente necesidad de su congregación, tal como ha sido fundada por las misiones en general. Esto me lo repetía frecuentemente y sin reclamo de mi parte. Entonces revisó las constituciones y por su propio gusto e iniciativa le agregó la tercera categoría de los miembros con el fin de que en las misiones no faltara ningún agricultor, en este caso agricultorcitas, y además para que sirvieran de compañeras a las del coro, en caso de no necesitarse en un punto, sino solamente una o dos hermanas de coro. Y así se estaba economizando, porque éstas podrían fundirse aún más, y de esa manera habría dinero para poder fundar más centros de misión. Y por fin pues llegaron las hermanas María de la Santa Faz, María del Buen Pastor y María de Santa Cita. Y las dos primeras pasaron a Turbó a trabajar en la escuela con negritas, y todas estaban necesitadísimas. Comenzaron pues sus labores con mucho agrado de los negritos y del señor prefecto. No quiso el señor prefecto que ejercieran otra clase de influencias en estas personas, aunque sí que le ofrecía a las hermanas que trabajaran un poco para ver si los mayores se despertaban de aquel letargo religioso tan cruel, que había hecho ya salir en completo desconsuelo no solo al señor prefecto, sino también a varios celosos misioneros que antes sí que habían ido. Él me explicó que no convenía que las misioneras entraran en otra clase de trabajo, es decir, conversaditas a domicilio, a manera de clase, porque eso era lo que se proponía, que el escolar así, porque después se desconocería al sacerdote. Teníamos que hacer las cosas simplemente escolares, porque si íbamos de un lado a otro,
efectivamente desconocerían al sacerdote. Si tendría o no razón el señor Arteaga, eso no lo sé. Pero por entonces me pareció que sí que la tenía, así que acaté mucho su idea, haciendo que las hermanas lo vieran bien. Como hasta hoy, tampoco los padres han podido conseguir nada de esos infelices negros. Yo siento un poco de pena por no haber ensayado el sistema que propuse, pero yo me tranquilizo porque Dios quiere más obediencia que sacrificios, según lo de Samuel a Saúl. Mucho fruto hicieron las hermanas en las negritas, y los mayores reclamaban frecuentemente que con ellos hicieran como con las niñas, es decir, las hermanas. Pero eso no era posible, no podíamos atenderlos. Dios, sin embargo, sí que nos dio el consuelo por otra parte. Las hermanas, suspirando siempre por la codicia presa de los cunás, salían por las tardes a las orillas del mar para ver si encontraban algunos de ellos que solían ir a Turbó a vender frutas y que en el pueblo no se dejaban hablar y les huían a las hermanas como a temibles enemigos. A la vez que también tomaban las brisas del mar, rezaban y pedían a Dios la gracia de poder hacer algo con aquella raza, y como la oración acompañaba la confianza ciega, cada tarde les parecía que era la tarde de la gracia, y cada canoa o cada bote que veían a lo lejos, se imaginaban que salían de las bocas del río Caimán y que venía repleto de indios cunás. Pero una vez fracasado el esfuerzo de esa tarde, la siguiente les abría otra nueva esperanza, y naturalmente que no había que quedar frustrado en la confianza, porque eso es siempre el camino para el éxito. Una tarde, la anhelada canoa apareció muy lejos, pero desde luego el aparato de los cunás siempre es diferente del de los demás navegantes, y se distinguió. Esperaron hasta que se acercó al puerto y llegaron a él, y muy atentas, quizás más de lo que convenía, y en atención a los que demasiadas atenciones podían infundir desconfianza, los saludaron. Esos pobres, que estaban así cogidos por así decirlo, se asustaron, y eso fue con demasiada seriedad, y una vez que hicieron esto contestaron ese saludo. La hermana María de la Santa Faz les propuso una compra de algo y los trató, dándoles más dinero que lo que ellos habían pedido. Así que se mostraron agradecidos, y con averiguar cuánto era lo que traerían de más, fueron esto zapotes para ellas. Fueron para prepararse para comprarles más. Se despidieron las hermanas, temerosas de abusar de toda la ventaja conseguida. En otra entrevista que había sido procurada por la primera hermana, se enteró con ellos del precio que se les estaba pagando en Turbó por sus frutas. Ellas ofrecieron vendérselas mejor, y ese fue el lazo. Así sale la hermana acompañada de otra y con el séquito de indios cargados de zapotes y de aguacates. Entra pues en la tienda y en otra tienda, a ver quién le paga mejor las frutas. Ya porque la cortesía de algunos negociantes se mostraba más o menos generosa con las hermanas, y en otras partes porque la hermana encimaba de su bolsa la oferta del negociante. Y el hecho es que las frutas resultaron magníficamente vendidas. Agradecidísimos los cunás estaban cogidos en la red de la misericordia. Así que enseguida fueron invitados a la casa de las hermanas, en donde debieron de tocarle algunas piezas de música, y accedieron gustosos. Estos pues van a su región y refieren a sus congéneres lo ocurrido, y así todos pierden la idea negra de las hermanas como sus perseguidoras, y quieren salir para hacer la prueba de la generosidad y el desinterés de las hermanas. Ya cada semana se veían las canoas de los cunás desembarcar, y sin acercarse nadie, se seguía solitos a las casas de las hermanas. Estas, adquirida entonces la convicción de la confianza, porque es un hecho que los invitaban a permanecer en la casa el tiempo que ha de estarse en Turbó, ellos, sin ninguna precaución, aceptaban la oferta. Desde entonces la casa de las hermanas era también la casa de los cunás en Turbó, y los secretos de estas almas que estaban tan cerradas comenzaron a tener como relicario nunca hallado los corazones de las hermanas. Estas, naturalmente que no perdieron el tiempo, y a la vez que les daban entrada en su casa y confianza, pusieron manos a la obra en meterles a nuestro Dios en el corazón.
A lo que ellos más temían era ser enseñados, y las hermanas, que eran conocedoras de este temor, prometieron respetarlo, y de contado pusieron en la puerta de la casa una imagen de María. Con esta señora de mi alma está asegurada de la presa, porque esa es la entrada al corazón infiel, y es el alfa y la omega de la cristianización. Ellos, que desde luego preguntaban quién era esa señora, porque ellos jamás la habían visto, y le abrieron con la pregunta todas las clases a las hermanas. Ah, pero no es clase, ni jamás se dirá esa palabra tan asustadora para ellos. Es una conversación salpicada de cánticos y de historias lindas, y ellos, embelesados, miraban aquella imagen. Y al ver que las hermanas sí la amaban, se aficionaban a ella. Un día le preguntaron por qué le ponían flores, y se les contestó: porque esa señora, desde el cielo en donde vive, ve esas flores delante de sus retratos e imágenes, y se ríe siempre alegre, pues a la otra venida los cunás les traerán flores. A la señora, a las hermanas. ¿Lo cogiste, madre mía? Tras esta conversación de María, se encadenaron todos los misterios, y de todo se conversó de un modo muy ameno. Ellos pues vendían sus frutas y las venden muy pronto para irse cuanto antes a oír lo que las hermanas hablan, y así se estableció y se establece una verdadera enseñanza, sin decir siquiera el nombre, porque solo se dice conversar. Y el resultado, reverendo padre, es que reclaman que por qué no van las hermanas a vivir a sus tierras. Estas hermanas me comunican el triunfo, porque ya no estaban en el Golfo. El señor prefecto ante esto se entusiasmó al ver que se le presentó el jefe de ellos el pedirle hermanas, y que hasta el hombre, a quien tanto temían, pudo siempre entrar, y esto siempre que fuera con las hermanas. El mismísimo señor prefecto calificó ese triunfo como si fuera de un valor único a causa de los duros y hostiles que en siglos pasados se habían mostrado como pobres indios, y así muy alegre le comunicó a Dabeiba, en donde yo me encontraba, para que yo mandara todavía más hermanas. Mientras que las hermanas se establecieron en Turbó y trabajaban con las negritas y atraían así a los cunás, permanecí yo en Puerto César ocupada solo en ver la casa y al señor prefecto y a los demás padres como cualquier ama de casa. Yo hacía esto con sumo gusto, porque ese trabajo tiene un cierto tinte muy amoroso, que es servir a los que sirven a Dios y a los misioneros en una cosa muy atractiva. El oficio de las santas mujeres que seguían a Jesús en sus correrías apostólicas, y las de aquellas de las que habla San Pablo, que tanto atendían y aliviaban a los apóstoles, eso es muy hermoso, y no me parece que Dios le dé a una pecadora, sino esto por un brote de su misericordia, y muy grande. Es por esto que estuve muy agradecida en Puerto César, y porque además yo pude asistirle al señor prefecto con una grave enfermedad que adquirió en una correría por la costa de Necoclí. Nada pues en aquel tiempo denunciaba que el señor prefecto fuera enemigo de nuestra congregación, y frecuentemente me ofrecía a escribir a Roma pidiendo el decreto laudatorio. Así formó el propósito de traer de Bogotá unas niñas que se le habían ofrecido para las misiones. Esto con la intención de formar con ellas la tercera categoría de nuestra congregación. Todo pues anunciaba la bonanza, y parecía que hasta los padres carmelitas de Dabeiba y de Frontino, que ya comenzaban a comunicarse con el prefecto, querían acercársenos, y por todo esto, y en mi anhelo de asegurar la paz y la concordia con los sacerdotes dueños de Urabá, hablé con el señor prefecto sobre ponerle a la congregación como base la regla del Carmen. Eso era un disparate enorme, visto ahora. Sin embargo, él accedió, y convine por una insinuación de él mismo en poner la regla carmelitana como la base de nuestras constituciones, pero con la expresa condición de que no dependeríamos del Padre General y de que no seríamos terciarias carmelitas. Lo más admirable y raro de esto fue que la condición la pusiera el mismo señor prefecto, advirtiéndome que era para que conservara la congregación su independencia, porque ésta era indispensable para la buena marcha de sus trabajos misioneros. Esto sí que me llevaba a creer en la buena fe del señor prefecto en aquella época.
Hice en las constituciones las modificaciones tendientes a lo dicho y quedamos ambos satisfechos. Conviene pues advertir también, en honor a la verdad, que el señor prefecto no influyó en mi ánimo en este asunto, y que sólo la idea de que con esta medida podía conquistar para la congregación la voluntad de los padres carmelitas, espontáneamente yo le hice pues la propuesta. Él, al contrario, influyó para que no le dejara dependencia del padre general. Ninguna duda pues me quedaba de haberme ganado ya la voluntad del señor prefecto hacia la congregación. ¿Quién hubiera creído lo que más adelante ocurrió? Le comuniqué al ilustrísimo señor Crespo este paso, y su respuesta fue: ¿poner la congregación con una base carmelitana? No y 1000 veces no. Gracias a esa oposición del señor Crespo, pude, antes de enviar las constituciones a Roma, quitarles esta base. Para mayor fortuna, tuve el hecho de que al señor prefecto, cuando yo retiré eso, ya lo habían cambiado los padres, y ni siquiera se dio cuenta. Muy pronto, en Dabeiba, las cosas comenzaron a dañarse con el señor Capellín, que era el reverendo padre Alfredo, quien revolucionaba este noviciado valiéndose de mi ausencia y hacía sufrir hacia las hermanas lo que era incontable, por lo cual yo no pude esperar en Puerto César más tiempo como lo hubiese deseado, por ver lo que estaba ocurriendo respecto a los cunás. Así pues, arreglé viaje y salí para Cartagena. Debía de hacer el viaje sola para dejarle a la madre San Benito la compañía para salir de Pavaradoncito. Salió el señor prefecto a sacarme al buque y me recomendó al capitán y a un paje, y me dio nuevas muestras de sentir mi venida, y como mi alma no tenía más que afecto y agradecimiento por él, sentí el despedirme como se siente un adiós de un padre. ¿Quién entonces hubiera visto lo que aquellas manifestaciones tan amables ocultaban? Yo no dejaría de sufrir un poco, porque el señor prefecto era tan noble como era, pero al tener que fingir para asegurarse nuestra compañía que era transitoriamente en el Golfo, bueno, pues siempre hay que suponer que un hombre temeroso de Dios y de condiciones como las de él, veía la ficción de esa como si fuera una necesidad muy dura para poder acometer a su apostolado en el Golfo. Al partir el buque en la Punta de las Vacas, así se llama el lugar del embarque, entonces en el Golfo, yo di mi última mirada al sagrario de Puerto César, y Dios mío, ¿cómo entonces te entregué a esas hijas, y esas almas tan amadas de aquellas ciegas gentes? Había pasado los mejores ratos de mi estancia en Puerto César, confeccionando adornos para el sagrario con pieles de pelícanos, y lo dejaba tan galano y en la soledad tan grande. Entré pues al camarote y el buque partió, y adiós vida, por así decirlo, porque inmediatamente me comenzó un mareo terrible que me impidió salir del camarote. Había que pasar por el Cerro del Águila, que es un sitio en donde se voltea la costa y por consiguiente es peligrosísimo. Es el lugar en donde se encuentran los vientos y se dan cita las brisas marítimas más fuertes. Además, está lleno de arrecifes que van rozando el casco del buque, de modo que parece que lo van a despedazar. A la medianoche me encomendaba a Dios para morir por el exceso del mareo, cuando se levantó así la más espantosa gritería de la marina, y el buque se volteaba hasta derribar los muelles, y las olas le caían sobre la cubierta y casi lo hundían. La consternación llegó a ser universal en el buque, pero nadie podía salvarse porque aunque hubiesen querido, algunos habían querido salir en algunos botes o ponerse salvavidas, pero el buque no les estaba dando oportunidad, porque por decirlo así, su posición sobre esas montañas de agua era tan incierta y tan cambiante que no les daba lugar ni siquiera a estar en pie ni a los marineros mejor acostumbrados. Así que esta situación nos duró casi 1 hora. Y sí, he de decir que cuál fue mi impresión, porque es para reír. Yo no tuve ninguna impresión más que esa, y la agonía constante del mareo, que no me dejó ni pensar. Yo solo recuerdo que dije, en lugar de morir de una sola cosa, voy a morir de 2, es decir que de mareo y además ahogada.
Yo tenía confianza en Dios, pero no para morir, sino para ir al cielo. No me era posible ni siquiera invocar a María, y como la posición del cuerpo estaba tirado en el suelo, no me daba ni tiempo porque se volteaba conforme el barco se iba lanzando o bajando, y todo esto contribuía a que yo me entregara ya a la muerte. Si no era de un modo, iba a ser del otro. Pasada pues esta borrasca, o pasado pues del cerro, todos volvieron en sí, y se reían y recordaban las escenas graciosas, y hacían comentarios tristes y alegres. Pero esta pobre servidora continuaba en la más espantosa agonía del mareo, hasta que a las 7 más o menos del siguiente día, completamente cambió el mar, y ya en las costas cercanas a Cartagena, pude entonces pararme. Y desde las 6 de la mañana del anterior día, yo no había podido tomar nada y me sentía debilísima, y sin embargo salí a disfrutar algún rato de la navegación más hermosa, fresca y amena. Pude entonces conocer un submarino y admirar muchas cosas de las que antes yo no me formaba ni la idea. Serían pues las 12 del día cuando anunciaron que ya se veía Boca Chica y por consiguiente que nos acercábamos a Cartagena. Todos, como si hubiéramos nacido, veíamos la vida nueva en aquel panorama, lo más hermoso que puede verse al entrar por Boca Chica a la bahía de Cartagena, porque nada es semejante a aquello. Además, como estaba en sus cabales cada uno, porque allí jamás hay nada de mareo, se disfruta la vida, y los que buscamos a Dios lo hallamos por donde quiera. Somos más felices sin duda alguna que los que solo satisfacen la vista y el sentido estético. Pobre gente, porque qué poco disfrutan de lo bello. Me dirigí tan pronto saltamos a la tierra, a la casa de las hermanas de la Presentación, donde fui recibida por la reverenda Madre Margarita y sus hijas, con tal cordialidad y caridad generosa, que ni siquiera volví a acordarme de la terrible travesía del mar, ni tampoco de la debilidad física en que yo me había dejado en el mareo, que estaba unido a la falta absoluta del alimento durante las 30 o más horas que duró aquel trayecto. Yo no probé nada en esas horas, y como trataron de levantarme, así fue también en las fuerzas de estas buenas hermanas. Así que fui a saludar al señor arzobispo de Cartagena, que es el ilustrísimo señor Brioschi, de quien ya he hablado anteriormente y a quien mi corazón le vive ligada con una gratitud especialísima. Y qué gusto me dio el verlo en esta ocasión muy mejorado de salud y con un carácter jovial y suave, y lejos de las amarguras que le había conocido siempre, y muy especialmente cuando estuve en esta ciudad con motivos de la fundación de Uré. Entonces, todo en él era indignación y palabras amargas, y si bien tan comedidas como conveniente así a un prelado de la talla de él. Ahora su dulzura y alegría me hizo que con mi acostumbrada llaneza le preguntara por el motivo del cambio tan grande, a lo cual me contestó: ¿y cómo no he de estar cambiado si ahora se me están convirtiendo los masones, que son mi tormento? Entonces me refirió de varias conversiones habidas en esos días y muy especialmente de una ruidosa conseguida por la intervención del mismísimo señor arzobispo y una hija del señor S. Es un masón de suma importancia para los de su bando y para Cartagena entera. Entonces yo cité al señor arzobispo para que me oyera en el confesionario, porque estaba necesitadísima de consultar acerca de un punto dificilísimo que traía pendiente y que yo no consigno aquí por ser cosa en que se puede sufrir la caridad. Y aún yo no he consultado si es que debe quedar aquí escrito, pues al parecer es necesario así para ilustrar mejor la historia de la persecución de los padres carmelitas a la congregación. Con mucho gusto atendió mi consulta con sumo cuidado y la resolución me dejó muy tranquila. A los pocos días estuve en Cartagena y en aquella ocasión, y quizás serían ¿qué? ¿Unos 8? La reverenda Madre Margarita entonces vino a sacarme hasta Calamar. Y tanta generosidad fue un gozo especial para mí, porque yo no esperaba que la caridad de las hermanas llegara hasta ahí, siendo que estaban en las tareas escolares y que aquello suponía de 2 días de ausencia de la casa. Al embarcar en Calamar, tuve también la sorpresa de encontrar por compañeras de viaje a 2 hermanas de la Presentación. Una de ellas era compañera y como hija, por así decirlo, en los tiempos de la juventud. Así que bendito sea mi Dios por todo.
Además, como yo era muy inhábil, se preocuparon las hermanas mucho al despedirme en el Golfo de quién me prestaría en el camino ciertos servicios indispensables que yo no podía ya prestármelos por mí misma. Claro que en el barco no tenía la confianza para pedirlo a mis excelentes compañeras, pero Dios me deparó una sirvienta de los padres Candelarios que venía de la Barranquilla y por recomendación de los padres viajaba en primera. Tan pronto como esta buena mujer me vio, me dijo: «Voy a pedir mi camarote cerca del suyo para ver si puedo servirle en algo». Yo le di las gracias y le pregunté si me conocía y me contestó que jamás me había visto ni siquiera oído mi nombre, pero que desde que habíamos subido al barco se le había ocurrido que yo podría ser alguien que necesitara que ella fuera útil para mí, y eso sin saber por qué. Así que entiendo que seguramente, viendo lo pesado de mi cuerpo, me tuvo lástima o caridad de mí, pero ella no quiso confesármelo. De todos modos, como iba para Bogotá, me acompañó toda la navegación, y Dios sabe cómo fue de delicada esta buena mujer. Parece como que Dios moviera el mundo para que esta pobre criatura no tenga ni siquiera el menor inconveniente en la vida. Como traía el pecho lleno de una enfermedad que en las tierras ardientes le llaman la brasa y que consiste en unas quemaduras de la piel a causa de calores excesivos, llegué pues a Puerto Berrio y allí encontré en la caritativa amiga doña Jesusita Urrea la mano más suave para curar estas heridas que el fuego de la sangre había hecho en todo mi pecho. Ahí comprendí que eso tenía que obedecer a que me tocó en todo el viaje un camarote que tenía debajo el fogón. Y como además yo no podía usar el catre, porque desde la primera noche yo lo sentí romperse con el mucho peso de mi cuerpo, yo tenía que dormir en el suelo, en donde yo creía que me estaba asando. Tal era el fuego de aquel camarote, que al sacar el baúl el último día, él tenía la tabla de abajo quemada. Era pues natural que la brasa me diera, y sin embargo yo no advertí esto sino al final, que era lo que me quemaba y lo que me ardía por las noches. En Medellín yo me detuve algunos días para reponerme y esperar, si no lo recuerdo mal, a algunas postulantes. No recuerdo en qué fecha llegué a Dabeiba, en donde las hermanas me esperaban con unas hermanas josefinas. Tenían la casa dispuesta para recibir unas nuevas religiosas que yo traía, según les había asegurado el señor capellán, el reverendo padre Alfredo, el mismo que se ponía a arreglar una casa separada para las nuevas religiosas y que había hecho que les arreglaran las celdas y que en todas se pusiera la imagen de San José. Así que no se asustaron más ellas al verme llegar sola, con señoritas que fueran postulantes, como de hecho me asusté yo de oírlas preguntar por las josefinas. ¿De dónde venía esta noticia? Pues de un aviso que, sin yo saberlo, le había dado el señor prefecto desde el Golfo al reverendo padre, de que se fundarían unas josefinas agricultoras que formarían la tercera categoría de nuestra congregación. Le había escrito además que hiciera desocupar y componer una casita en Dabeiba porque tenía la misión para que en ella se hiciera el noviciado. El padre entendió mal esta carta y es por esto que creía que eran religiosas ya formadas de otra comunidad. Verdaderamente el señor prefecto me había dicho que había en Bogotá unas niñas formadas en una casa de protección del reverendo padre Campo Amor, que eran muy buenas agricultoras y que se le ofrecían al señor Arteaga para venir a la misión de Urabá. Así que convinimos en que con ellas se podía comenzar una tercera categoría de la congregación para atender a la necesidad de enseñar industrias, especialmente la agricultura a los indígenas y a las demás gentes que estaban a nuestro cargo. El reverendo padre Alfredo, el más encarnizado enemigo de la congregación, y que a pesar de esto había sido nombrado nuestro capellán, hacía ya bastante tiempo que me recibió tan bien que me hizo pensar que el abismo que teníamos entre nosotros se había cerrado. Aunque sea de paso decir algo acerca del nombramiento de este sacerdote, cuando 1 o 2 años antes, yo no recuerdo bien, llegué de Uré a Medellín,
fueron a visitarme 2 sacerdotes carmelitas. El uno era el reverendo padre Luis Provincial en Colombia, y al preguntarle yo cómo iba instalándose, el señor prefecto me habló de lo que había ya hecho y entre otras cosas me dijo cómo había nombrado al reverendo padre Alfredo como cura de Daveiva y capellán de nuestra casa central y noviciado, y añadió esto: ese sacerdote sí que las va a desbaratar, porque ese sí les aborrece de verdad. Y por estas palabras no será muy arriesgado el pensar que precisamente el odio del reverendo padre a la congregación fue el mérito que ante los sacerdotes tenía para ser nombrado así nuestro capellán. Esto, por lo pronto, me pareció duro de pensar y detuve el juicio, pero poco después los acontecimientos dieron las pruebas irrecusables de que ese hubiera sido un juicio acertado. Es preciso también hacer conocer que desde que el reverendo padre Alfredo llegó a Frontino, dijo estas textuales palabras: exclusivamente vengo a destruir la tal obra de la Madre Laura. Esa obra es una vergüenza para nosotros y no debe existir. ¿Cómo la han consentido? Estas frases me las refirieron los mismos padres varias veces, pero no protestaban contra ellas, ni tampoco le daban un paliativo de ninguna clase, ni ofrecían contrarrestar la acción ofensiva del reverendo padre. No, lo celebraban y lo apoyaban, reconociendo también a la vez cuánto le servíamos y que por ellos hacíamos. Varias veces me dijo el señor prefecto al hablarle yo de los desmanes del reverendo padre Alfredo con nosotras, a ver si podía ponerle remedio. El padre Alfredo es malo de corazón, pero aún así yo no le diré nada. Me refirió además un gran cisma que le había encabezado en España, en un convento del cual era prior el mismo señor prefecto, y sin embargo jamás nos defendió, y se le fue la mano en las hostilidades con que martirizaba a las pobres hermanas. Ni siquiera el furor con que perseguía a la misma congregación, que le servía desinteresadamente, le alimentaba. Esto lo veía en sus enfermedades, le cumplía los deberes más difíciles que tenía, que era la catequización de los indígenas, y esto con una sumisión y humildad increíbles. Alguna vez el reverendo padre Severino, que le tocó palpar muchas de esas injusticias, me dijo: mire, madre, para que el padre Alfredo se le calme, dígale que él es el mejor párroco, que es un buen predicador y que es muy santo, etcétera, etcétera. En fin, elógielo mucho, a ver si se le calma. Yo no le contesté al reverendo padre sino con un signo de admiración, porque en mi cabeza no cabía la idea de que me fuera lícito echar mano de semejante medio. Este medio era tan opuesto a la caridad y a la verdad y a la sinceridad, que eso era como un signo característico del cristianismo bien entendido. Dios mío, solo ustedes saben lo que estas cosas le costaban a mi alma, porque cada una de ellas me desgarraba, pero no tanto porque me sorprendieran, porque después de estudiar detenidamente el Santo Evangelio, es imposible que estas cosas, ni todas las que pueda sugerirte el demonio, te sorprendan, sino porque es tan duro ver amargarse las aguas que deben de ser dulces, y es tan amargo el sentir el desequilibrio en los corazones tan amados, como por ejemplo los sacerdotales. ¡Ay, Dios mío! Hoy mismo, de solo recordarlo y pensar que este caso es frecuente y es un caso constante, este desequilibrio entre el Evangelio y los corazones que hacen la profesión de amarlo y de seguirlo, yo quisiera derramar lágrimas de sangre. Como jamás dejé de amar a esos sacerdotes, pude siempre excusarles en la mayor parte de las veces, pero ¿quién hubiera podido que entendiera así mi actitud ante estas cosas? En fin, en esta vez, y es decir, a mi llegada del Golfo, parecía que el reverendo padre Alfredo estuviera en mejores disposiciones, al menos adelante de mí. Me recibió hasta con alegría y me refirió con un sumo gusto cómo habían colocado en un árbol del Pital un sitio de nuestro noviciado y habían puesto una imagen de la Santísima Virgen, a la cual de hecho ya le llamaban la Virgen del Pital. Aunque ya respecto a eso nos habíamos entendido por el telégrafo, él parecía complacerse en referírmelo todo de nuevo, mostrándome lo que al afecto habían dejado escrito.
y a mi vez, usando de la sencillez que tanto le fastidiaba al reverendo padre Elías en mí y de lo cual aún yo no me he recogido, le referí planes que habíamos hecho al señor prefecto y esa servidora sobre la tercera categoría de la congregación y sobre la fundación entre los cunás y sobre la unión tan grande que yo presentía que se iba a haber entre los padres y nuestra congregación, reemplazando así deliciosamente la tirantez pasada por la más dulce confianza, y para mejor convencerlo de esto le referí como de acuerdo con el señor prefecto todas nuestras constituciones que se calcarían sobre la regla carmelitana, y aunque sin dependencia del padre general de la orden, nosotros seríamos carmelitas en muchas cosas. Muy bien, me decía el reverendo padre Elías, que yo no fuera sencilla, que nunca lo hiciera con sus hermanos porque éstos serían enemigos irreconciliables siempre, y que aunque transitoriamente se pudieran componer, que yo no les creyera y que fuera reservada con ellos. Así que mucho conoció el padre Elías esto en mí, cuando me hacía el encargo de ser muy reservada con sus hermanos en religión, y me anticipaba diciendo: es que yo sé que su ingenuidad y sencillez es calificada por muchos como si fuera astucia y vanidad. Pues también en esta vez yo caí en la trampa. Le fui sencilla al padre Alfredo y le referí cuanto había arreglado con el señor prefecto. Se puso muy contento y cuando le hablé de la base carmelitana de nuestras constituciones me dijo: ahora ya no me fastidiará nada de esta congregación porque todo lo veré bien y vuelva yo a preguntarme cómo me gustan las cosas, porque entonces ya me gustará todo, absolutamente todo. Hacía apenas unos 8 días que me había dicho esto cuando me llamó amablemente y me dijo: cuanto antes, para que nuestra unión sea completa, debe prestarle obediencia a nuestro general. Escríbale esta misma semana. Padre, le dije, el señor prefecto me indicó que eso no podía ser porque la índole y los fines de nuestra congregación no caben así en calidad de terciarias de ninguna orden. Expresamente me hizo que dejara la constancia en las constituciones de ello y con semblante ya un poco descontento me dijo: eso lo arreglaré yo con el prefecto. Poco después, en el confesionario, me preguntó muy interesado cómo me había parecido en las novicias. Yo le contesté que iban bien, pero que Mercedes Betancourt sí que debía volver a su casa porque ella había conocido en Medellín alguna cosa por la que podía sospecharse que su salud era débil y aún mala. Entonces me dijo: a esta también la tengo yo despachada. Esa no tiene un espíritu, ni sirve. Hace días que yo le he dicho que se debe volver a su familia. En todo parecía que este sacerdote obraba de buena fe, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me dice Mercedes Betancourt que ella estaba muy segura de que le iban a dar el santo hábito porque el reverendo padre Alfredo le había prometido que la sostenía y que no la iba a dejar mandar para su casa, si es que le daba ciertos datos que él necesitaba respecto a la superiora de la casa, y estos datos los dio ella sin pensar que era para el mal que él los pedía. Y en fin, al poner las cosas en limpio, es decir, cuando se aclararon las cosas, yo vi que tenía medio noviciado perdido, y a las superioras casi locas, porque pretendía por medio de esas trampas arruinar a la congregación y hacer desalentar a las novicias. Además, se había arrogado toda la autoridad de la casa central, y la pobre superiora era muy joven, así que no se atrevía por el respeto a sacudir el yugo. Con mucha maña, y por así decirlo, y con verdadera prudencia, comencé a irle quitando algo de autoridad en lo interior, pero él, que sabía muy bien los líos que tenía yo adentro, tuvo temor de perder todas estas ventajas adquiridas en el ánimo de las hermanas, y aunque fingiéndose tranquilo, hacía cuanto podía por enterarse de los movimientos y las medidas que yo tomaba en el interior. Con esta tirantez, las pobres postulantas se sentían en un constante desazón, y tuve que apresurarme a despedir para su casa a 3, Mercedes Betancourt, Sofía Toro y Teresa Londoño, quien, aunque no había entrado todavía a la comunidad, sí que ganaba la dote en la escuela de la población viviendo en nuestra casa. Esta, precisamente, había sido la fuente de la información del reverendo padre, porque pedía
y podía de hecho, en la libertad de la cual gozaba dentro y fuera de nuestra casa, traer y llevar a su antaño cuando ella quisiese. Así que desde entonces comprendí todo el inconveniente que hay en tener a seglares en las casas religiosas, y quiera Dios que jamás vuelva yo a consentir en ello. Es una caridad que cuesta demasiado cara y que resulta contraproducente porque se precipita a la favorecida también, así pues, llena de responsabilidades. Yo logré arreglar las cosas y el padre así no parecía muy de desagrado. Procuré siempre darle las explicaciones para no dejarlo en la necesidad de informarse en el confesionario por medio de las hermanas, que apenas y sí conocían las cosas a medias. Esta medida era inútil, puesto que él, aunque parecía creerme, no me creía, y en el fondo se le suscitaban mayores dudas y desconfianzas cada día. Y esto es muy natural, pues él, de todos modos, tenía ya dispuesto a minar el prestigio de las superioras y el prestigio que éstas tenían en las dos casas. Y cuando las pasiones sostienen y buscan un fin, entonces son inútiles todos los esfuerzos que rectamente se hagan para calmar todo esto. Pues bien, el padre comenzó por negarse a dar los sacramentos a los indígenas. Teníamos a la sazón un número hermoso de adultos allí, preparándose para recibir el santo bautismo. Eran indígenas que perseguíamos por mar y por tierra. Como se dice, hacía 5 o 6 o más años, sin poder conseguirlos. Muchos de ellos eran jaibanaes, o más bien, a lo que se dice, brujos convertidos a la fuerza de la lucha larguísima. Otros vivían a muchos días de distancia y habían hecho el sacrificio de abandonar a sus casitas con huertas y cuanto tenían para venirse 2 o 3 meses a prepararse para el bautismo con toda su familia. Otros eran indígenas que ya habían recorrido todas las selvas de la región huyendo de las hermanas y que habían costado todas las correrías peligrosísimas. Y en fin, todos tenían su historia bien interesante y constituían un triunfo obtenido a fuerza de oraciones, penitencias y trabajos que no tienen cuento. Eran unos 20, si es que no recuerdo mal. Y tan pronto como estuvieron preparados y deseosísimos del bautismo, se les presentaron así al reverendo padre para que viera si le parecían preparados y les diera así el sacramento. Estos indígenas respondían correctamente a todas las preguntas acerca de los principales misterios, narraban la vida de nuestro Señor Jesucristo con sencillez admirable y odiaban el pecado y les asustaba la idea de volver a ser malos. El reverendo padre les preguntó el Padre Nuestro de memoria, y como eso no es fácil que viejos de otra lengua lo aprendan, pronto no lo supieron, así que las hermanas les recordaron, como nunca se les había exigido, oraciones de memoria a los adultos para bautizarlos. Sabían muy bien ellas todo lo demás, y también ellos sabían todo lo demás, pero no el Padre Nuestro. Sobre todo, también sabían qué sucedería después, lo que con todos, con la práctica de rezar, habían aprendido todas las oraciones de memoria. Esto fue después del bautismo. Pero nada valió, dijo el sacerdote. Sin que el Padre Nuestro se lo supiesen, no los bautizaría. Así que emprendieron las hermanas la magna obra y tarea de hacerles repetir 20, 30, 40 o más veces las oraciones de memoria con la esperanza de que así se las aprendiesen, aunque jamás se les había exigido a estas personas esto. Pero el reverendo padre sí que se cuidó de buscarlos y decirles que se fueran a sus montes y que no estuvieran ociosos comiéndole a las hermanas lo que tenían. Ellos le rogaron por el santo bautismo y le decían: si camina donde casa, ¿cómo bautiza, pues? Entonces cuando muera yo mucho miedo de infierno, etc. Los argumentos no podían ser más terminantes y emocionantes o conmovedores, y sin embargo nada le entró a la dureza de este sacerdote, porque los arrojó. Pero por fortuna una hermana muy oportunamente los pudo atajar a la salida de Dabeiba, diciéndoles que el sacerdote les decía esto para ver si tenían el deseo del bautismo y que volvieran y que no se dejaran ver de él hasta que supieran todas las oraciones. Así ella logró detener a algunos y con otros fue imposible y no volvieron. Probablemente murieron sin bautismo.
Como se ve bien claro aquí, la oposición de los sacerdotes a nosotras no era solo una pena, sino muchas, por el prejuicio que frecuentemente producía en las almas, pero también por el perjuicio que se les hacía. Y eso es lo más duro entre todo lo duro, porque todo conspira y resulta en solamente un perjuicio y prejuicio de las almas. Aún no habíamos salido de esto, cuando dijo francamente que él no iba a confesar a las hermanas, que las confesara entonces la madre Laura. Hubo ruegos y hubo lágrimas, pero todo fue inútil. Les aconsejé a las hermanas que tuviesen paciencia, porque aunque el padre lo hacía por esa inquina que tenía, Dios tenía que permitirlo para un fin muy bueno, como hacía con todo. Y que aunque no fuera sino enseñarnos a sufrir las injusticias, ya era una cosa de gran valor a sus ojos santísimos el que estuviésemos así sufriendo, porque verdaderamente es Padre y es todo justo. Él debe saber sufrir también injusticias, porque si no entonces a la justicia le falta lo más refinado, el más refinado grado. Hay que ver si hasta ese más refinado grado se puede llegar. Las hermanas, pues, rogando y suplicando, pasaron mucho tiempo, y el sacerdote se prevenía diciendo que no les iba a confesar, y que si la madre se quejaba al señor prefecto y él pretendía obligarlo, le dejaría el puesto solo. Total, pues, que no había otro remedio que aguantar. Mas, como la situación se puso así demasiado tirante, y para ver de remediarla, yo me resolví a interrogar directamente al sacerdote, aunque con pena, porque mi presencia lo ponía todavía peor. Él me dijo: yo no las confieso porque yo no quiero, y así como usted se mete en la conciencia de ellas, confiéselas. Sacerdote, yo le dije, no recuerdo cuándo me he yo mezclado indebidamente con la conciencia de ellas. Mucho le agradecería que me indicara o me citara de una vez para enmendarme pues a mí también, porque me parece esto muy indebido. Sí, me dijo, usted impide que se confiesen, cuando no le conviene que se acerquen siquiera al confesor. Pero es que cuando he hecho esto, sacerdote, yo estoy resuelta a pedir perdón de cuanto malo haya hecho y a corregirme, así que le ruego humildemente que me lo diga. Y dicho esto, yo me arrodillé y llorando le volví a rogar que me hiciera ver mi culpa y que confesara así a las hermanas porque estaban muy afligidas. Y que al fin ellas querrían volver a su casa al estarse viendo privadas de los sacramentos. Entonces él me dijo, recuerde cómo hace unos 15 o 20 días, cuando yo confesaba en el noviciado, no dejó a la hermana San Juan que se confesara, sino que en cambio arrimó a la hermana del niño, y esto sin necesidad. Recordé pues al momento el caso, y le expliqué efectivamente que amenazaba la lluvia y que era un poco tarde, y el padre tenía que regresar del Pital a Dabeiba, después de terminar las confesiones. La hermana San Juan se acercó y me dijo, madre, yo no tengo afán de confesarme porque hace muy poco que lo hice, y al padre le va muy mal en el camino si se demora porque va a llover y es tarde. Me pareció pues muy prudente la propuesta de la hermana y accedí. Al poco, la hermana María del Niño me pidió permiso para arrimar una segunda vez y se lo di. Precisamente por el respeto a la conciencia, porque aquello detenía al padre, y no debía de ser, pero para dejarle toda la libertad al acostumbrado de no negar estos permisos, y así pasaron las cosas, y ya ve la manera como la interpretó el reverendo padre, y cuán caro le costó a las pobres hermanas. Cuando el padre oyó toda mi historia, él quiso enojarse, diciéndome que yo mentía, pero se detuvo al sentir que yo le estaba besando los pies y se levantó diciendo, no, yo no soy el Papa, y se levantó a la carrera. Se mostró un poco apenado después, y a la semana siguiente sí que consintió en confesar a las hermanas. Tan pronto como el reverendo padre Alfredo se convenció de que no íbamos a depender del padre general de la orden carmelitana, él abrió las hostilidades, y ojalá que no tuviera obligación de dejar constancia de ellas aquí. Con cuánto gusto yo las callara.
Pero si es la voluntad de Dios, y ha de reanudar así en la gloria de Dios, y de redundar en esto, o en la justificación de la pobre congregación que está tan calumniada por estos sacerdotes, y con el motivo de ellos es que lo hago, dejando la constancia de que ningún sentimiento malo me anima respecto de estos sacerdotes, y que yo les debo la gratitud, pues que el reverendo padre Alfredo tiene mi gratitud, y con esto queda prevenido de lo que yo digo, o lo que yo hago, y lo hago solo por obediencia, y por el bien que pueda resultarle a la congregación, que tendrá después, quizás, que defenderse. No sé si fue por ese mismo tiempo, pero así se me ocurre que nuestro Señor hizo un prodigio especial en el Pital, en nuestra casa de noviciado. María Eva, que es una indígena muy mimada en la casa, que está casada con Misael Pernilla, muy a nuestro gusto y cristiana a carta cabal, avisó en la casa que Margarita, su primogénita, estaba malita, y verdaderamente la, para nosotras, tan interesante Margarita, estaba con, entre comillas, varillas. Eso es una enfermedad incurable y de poca duración. Tenía ya 6 días de no alimentarse y tenía toda la cabeza y la cara morada y respiraba apenas y ya daba señales inequívocas de que iba a morir próximamente. En su dolor, María Eva voló con la niña en los brazos a la casa nuestra y muchas indígenas viejas y de experiencia le acompañaban plañendo y contándole así por esos momentos el fin de Margarita. Como la niña estaba aún sin bautizar, porque no se sabía de su enfermedad y se aguardaba la ida del padre al hospital para bautizarla, la arrebaté de los brazos de su madre, muy alarmada por el temor de que expirara sin el agua bendita, y la puse en los brazos de una de las viejas para echarle el agua. Y tan luego como le derramé el agua en la cabecita diciendo la fórmula sacramental, la niña abrió los ojos y con fuerza extraña comenzó a buscar el seno materno. Desapareció repentinamente todo el color morado y acardenalado que tenía la niña, e instantáneamente pasó de tener un estado de agonía al de completa salud, porque ya no volvió a estar enferma ni siquiera, ni tampoco debilitada. Así que el gozo de María Eva y de las compañeras fue desbordante, y las hermanas que no estaban presentes volaron a este sitio para ver a la niña alegre y sana. Pero eso no es todo, porque pocas horas después llegaron a la casa, como de visita, toda la familia Arango que vivía en el mismo hospital, aunque bastante distante de nuestra casa. Al conocer la historia, pues, las hermanas y las indiecitas aún se ocupaban en contarlo y en bendecir a Dios que tan misericordiosamente multiplicaba los favores en beneficio de la fe de estos pobres indígenas. Declararon que conocían perfectamente a María Eva y que la niña había sido bautizada, acabando de nacer, por don Joaquín Arango B., que era hermano de nuestras visitantes. Nuestra sorpresa fue una casi incredulidad, porque nosotras no suponíamos que María Eva, ya tan instruida en religión, nos permitiera bautizarla una segunda vez. Al ver nuestra incredulidad, explicaron de cómo don Joaquín había salido a buscar una bestia por los lados del bohío de María Eva, unos 2 o 3 días después de nacida la niña, y que como antes de haber allí una misión, acostumbraban a bautizar a todos los indiecitos que nacían, aunque no estuviesen enfermos. Él no advirtió que, habiendo ya esta misión, no era de bien continuar en aquella costumbre, y entró pidiendo el permiso para bautizar a la niña, y lo hizo muy formalmente, dándole el nombre de Margarita. Sin querer convencernos, llamamos a María Eva y dijo que esto era verdad, que don Joaquín había bautizado a la niña y que ella no me lo había dicho porque la pena que tenía de ver morir a su hija no le había dejado recordar nada. Así que pues, total, ya no podía remitirse a duda la cosa, ni tampoco menos conociendo a don Joaquín, que era un hombre instruido y que debió de hacerlo muy bien. No fue pues el bautismo lo que curó a Margarita, porque fue algo incapaz de ser naturalmente una curación de esa clase, una simple agua derramada sobre la cabeza. No nos ocupó ni nos cupó tampoco absolutamente nada. Así pues tuvimos la certeza de que este fue un favor o milagro, como le quieran llamar,
Fue mayor esto de lo que nosotros pensamos al principio, porque si bien es cierto que el sacramento del bautismo no tiene como el de la extrema unción la propiedad de dar la salud al cuerpo, sí que se puede uno imaginar que Dios puede hacer producir ese efecto en caso especial a este sacramento. Y claro que esto solo es una imaginación que nos cuadraba mejor a nosotros, porque eso de curarla con un poco de agua y además agua no sacramental. La alegría de María Eva y de la comunidad en general fue muy grande, y nosotras bendijimos a Dios con toda nuestra alma, aunque verdaderamente a mí no me sorprenden los milagros por grandes que sean. En misiones de los infieles esto pasa seguido. El cristianismo se propagó por medio de milagros, porque de lo contrario jamás habría crecido, ni siquiera habría pegado en el mundo. Dios suele hacer esto siempre con los infieles. Por consiguiente, a los infieles actuales, en alguna manera Dios les debe también esta gracia para que la semilla sí se prenda en sus corazones. Ni he llegado yo jamás a pensar que estos prodigios indiquen nada a favor de la virtud por la cual obran, ni de la manera de la cual se obra. Es sencillamente que Dios hace esto en misericordia y en atención a la fe de los pobres que han vivido privados de esto por tanto tiempo. Estimados escuchantes, este capítulo es el capítulo número 22. Mas, sin embargo, en el libro, en el original, el libro escrito, la editorial olvidó poner el capítulo 23 y se brincaron al capítulo 24. Por consiguiente, este capítulo equivale a 2, porque se lee el capítulo 22 y 23, aunque el 23 no está mencionado. Por consiguiente, pasamos al capítulo 24.